Muy buenos días, hermanos. Esta mañana el devocional tiene como título Decidir conforme al Señor. Podemos comenzar diciendo que poner en práctica la palabra de Dios es lo que nos hace estar fuertes y firmes a la hora de las dificultades y adversidades que se nos presentan en nuestra vida como creyentes. Días pasados escuchaba en uno de los mensajes la necesidad que debe ser para cada creyente tener un encuentro diario con la palabra de Dios, y que es mejor leerla entre dos o más. Por eso en ella tenemos el consejo, los mandamientos, el consuelo, el bálsamo que todos los creyentes necesitamos. Esto nos llevará a encaminar a obrar en obediencia y sobre todo con un corazón dispuesto a realizarlo. Necesitamos todos los días recibir el entendimiento y que no hay mejor enseñanza aquella que viene de parte de Dios. Es en esta forma, una relación estrecha con el Señor, que vamos a ir adquiriendo ese aprendizaje y entendimiento para cumplir todos aquellos mandamientos que provienen de Él. El Salmo 119, 33 y 34 en la Reina Valera contemporánea nos dice: Señor, guíame por el camino de tus estatutos, y yo los obedeceré hasta el fin. Hazme entender tu ley, para cumplirla la obedeceré de todo corazón. Para el salmista, los decretos y estatutos del Señor eran como un camino del cual no se tenía que desviar hasta llegar al final. Era necesario e indispensable la instrucción y el entendimiento en la palabra para poder cumplirla. La comunión con el Espíritu nos hará conocer los pensamientos y la voluntad de Dios. Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros?, nos preguntamos. Nadie quiere vivir su vida y pensar que está agradando a Dios y darse cuenta que ha desperdiciado toda su vida y no ha logrado lo que Dios espera de cada uno. El profeta Miqueas comparte lo que Dios espera de nosotros en un versículo que resume el corazón de la vida cristiana. Y es un versículo con tanta influencia que está escrito en el edificio de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Fíjense lo importante que es este versículo. El hecho de poner este versículo allí demuestra la importancia que los fundadores vieron en este versículo y cómo es algo fundamental para una sociedad. En Miqueas 6:8, en la Reina Valera contemporánea, nos expresa: Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Para entender el versículo profundamente necesitamos pensar un momento en el contexto. Miqueas era un profeta del Antiguo Testamento que escribió al pueblo de Dios y los reprendió por ser religiosos por fuera, pero corruptos por dentro, que eran una apariencia. Miqueas describió al pueblo de Dios como un pueblo idólatra que robaba la propiedad y las herencias de los pobres, un pueblo violento, un pueblo lleno de mentiras que solo buscaba sus propios intereses. Y en los dos versículos anteriores al que leímos recién, dice en el versículo 6, Tú, Israel, preguntas, ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Cómo adoraré al Dios Altísimo? ¿Debo presentarme ante Él con holocaustos o con becerros de un año? ¿Le agradará al Señor recibir millares de carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿Debo darle mi primogénito a cambio de mi rebelión? ¿Le daré el fruto de mis entrañas por los pecados que he cometido?
Y podemos decir, Dios describió un corazón vacío. Los de Israel sabían que habían pecado contra Dios y están diciendo prácticamente estas palabras. Ok, yo sé que soy culpable, pero ¿cuesta limpiarme mis pecados? Y en los versículos 6 y 7, Israel estaba subiendo lo que ofrece a Dios cada vez por año. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocausto o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10.000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Eso le estaba diciendo al pueblo. La devoción vacía del pueblo de Dios quiere comprar el perdón y una conciencia limpia. Es una devoción de una transacción, de un comercio. Dios, te doy estas cosas y tenés la obligación de perdonarme. Tal persona parece ser muy religiosa, pero peca en su religiosidad. Dios no se agrada en montones de animales muertos ni de grandes sacrificios. Dios quiere que valoren lo que Él valora y que sean piadosos de la manera correcta, de lo que Él pretende. Y vemos en el versículo 8 tres cosas que Dios quiere de nosotros en vez de una piedad muerta. Practicar estas tres cosas no es motivo que nos asegure la salvación, porque sabemos que somos salvos por entender que nuestro pecado nos separó de Dios y que el Señor Jesucristo es el camino a Dios, que debemos reconocer que Él vino en favor por nuestro rescate. Debemos reconocerlo y recibirlo en nuestros corazones para ser salvos. Practicar estas tres tareas serán del agrado de Dios, y haciéndolo será para nosotros una lluvia de bendición que van a provenir ¿de quién? Del Altísimo, Santo y Supremo Dios. Debemos, como leíamos, practicar la justicia, amar la misericordia, humillarnos ante nuestro Dios. ¿Qué es practicar la justicia? La justicia es lo que es justo, imparcial, es vivir una vida de integridad, tratar a los demás en la manera en que Dios quiere, es no pedir sobornos, no favorecer a nadie, ni oprimir a los pobres o vivir solo por uno mismo. Amar la misericordia. Es interesante que nos dice que debemos practicar la misericordia como si fuera simplemente un hecho, dice amar la misericordia. Es algo que parte de un corazón, es el afecto del corazón. Este corazón que nos fue cambiado, este corazón que Dios cuando lo recibimos nos puso ese amor que no había en cada uno de nosotros. La misericordia es compasión mostrada a alguien que no lo merece. Los que aman la misericordia quieren mostrarla en cada oportunidad que tienen. Esto significa que, como seguidores de Cristo, hay que perdonar como Cristo nos perdonó. Eso lo podemos encontrar en Efesios 4:32, que nos dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿cuál es tu actitud, hermano, hacia las personas que te han causado daño? Naturalmente nos enojamos, naturalmente nos proviene la venganza. Esto lo debemos erradicar, extirparlo completamente de nuestro ser. Sabemos que Dios ha sido misericordioso con nosotros, porque podemos ver el ejemplo supremo de la misericordia de Dios, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Jesús murió en nuestro lugar y tomó el castigo de nuestros pecados en su cuerpo. Por eso debemos amar la misericordia. También leímos, humillarnos ante nuestro Dios.
Prefiero otras traducciones que dicen amar humildemente con tu Dios, como la Biblia en el lenguaje actual, porque es una traducción de la Biblia más literal del hebreo original, porque enfatiza, o sea, realza, que humillarse ante Dios no es algo que hacemos una vez y después volvemos a hacer lo que queremos. Es un estilo de vida, hermanos. Debemos andar diariamente humillándonos ante nuestro Dios, recordando que Dios es Dios y que nosotros somos sus criaturas, pecadores que necesitan de su gracia, pero pecadores que han recibido la gracia en Cristo Jesús. Las primeras dos características, practicar la justicia y amar la misericordia, se hacen a nuestro hermano, pero esta última cosa es algo que se trata de nuestra relación con Dios. Para andar humildemente con nuestro Dios, necesitamos cultivar una relación con Él, escuchando su voz en su palabra, dándole nuestra adoración, nuestra alabanza y todas aquellas cargas que tenemos en nuestros corazones mediante la oración. Necesitamos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Hay que querer seguir y agradar a Cristo más que cualquier otra cosa y no tratar de comprar su aprobación con sacrificios extravagantes. Dios ya hizo el único sacrificio necesario, este sacrificio de su Hijo en la cruz, que nos dio la oportunidad de disfrutar una relación con Él. ¿Cuál es la motivación de nuestro culto? ¿Cuál es la motivación tuya, mía, hermano, de asistir a nuestra iglesia? ¿Cuál es la motivación de las relaciones con las demás personas, sean hermanos en la fe, familiares, vecinos, pobres o enemigos? Realmente no necesitamos preocuparnos más de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ya se ha declarado lo que es bueno, ya se ha dicho lo que de nosotros espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Que estas tres tareas sean un sentir diario en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y podamos agradar a Dios en todo lo que hagamos.